Hola a todos, soy Gina, tu psicóloga en línea. En esta ocasión vamos a hablar del miedo, el miedo que paraliza, que no permite que la gente avance, que la mantenga en su zona de confort, en donde empiezan a justificar que no logran sus sueños por apatía o por pereza o por alguna enfermedad, porque pues siempre hay un pretexto perfecto. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo va a ser el mejor momento para vencer el miedo? Quédense porque vamos a hablar de las estrategias que les van a permitir enfrentarlo. El miedo aparece cuando las personas se sienten amenazadas en su integridad física o psicológica. Intervienen una gran cantidad de estructuras cerebrales como la amígdala, que es la que manda impulsos nerviosos donde viajan neurotransmisores y hormonas que van a dar una señal al tallo cerebral, y este a su vez activa un sistema de alarma en todo el organismo. Los lóbulos prefrontales son las estructuras más importantes de alguna manera, porque son las que participan no solamente en el miedo, sino en la planificación de toda nuestra actividad consciente y voluntaria. En el caso del miedo, son las que van a permitir autorregular ese sistema de alerta y saber cómo va a salir de ese problema de miedo que se presenta en ese momento. Plantea una serie de estrategias y las ejecuta. Básicamente hay dos tipos de miedo. Uno es el miedo funcional, y es este que aparece precisamente cuando hay una amenaza inminente y que se activa este sistema de alarma y de alguna manera es protector. Pero también existe el miedo disfuncional, y ese miedo es el que no permite que avances, que te bloquees, que aparece aún cuando no existe ninguna amenaza real. Por ejemplo, en un examen, aunque la gente haya estudiado y está tan nervioso porque el examen puede ser profesional o puede ser un examen que le va a causar pasar o no pasar de grado, llega el momento en donde la persona se paraliza, olvida las respuestas y no tiene una evaluación satisfactoria. Existen muchas maneras de experimentar miedo, tales como el miedo a la soledad, al abandono, a la frustración, a lo desconocido, a los cambios y bueno, también al éxito o al ridículo. Y así hay muchísimos tipos de miedo. Pero aquí lo que tenemos que pensar es que todos los miedos llevan al mismo punto, y es que no permiten el avance, que frenan el desarrollo. El miedo revela que hay una baja autoestima, y esto es porque las personas pueden evaluarse bajo su autoconcepto. En algún aspecto o en todos está muy por debajo de los estándares. Entonces pueden pensar que su inteligencia no es la suficiente, que no tienen las habilidades sociales ni cualidades personales, e inclusive a veces critican hasta su apariencia física. ¿Por qué es importante vencer el miedo? Para empezar, venciendo el miedo puedes crecer, puedes realizar tus planes, tus proyectos y todo lo que tú quieras hacer y que hasta el momento no lo has hecho porque el miedo te ha frenado. Y hay que recordar que lo que nos causa felicidad es el logro de nuestros objetivos y nuestras metas. Por eso es importante, y también es importante porque hay que analizar qué otras cosas han pasado que han frenado. En este caso tenemos que tener miedo, tiene sus consecuencias. Y por ejemplo, de un miedo específico a algo nos puede llevar a tener otro tipo de miedos y seguir afectando nuestra autoestima.
Por ejemplo, una persona que va a hacer una presentación ante un público pudo haber preparado perfectamente bien su tema, sin embargo, cuando se presenta ante el público, entonces se bloquea, empieza a tener todas esas respuestas fisiológicas de resequedad en la boca, olvido de las cosas, sudoración de las manos, y entonces se empieza a ver que hay muchas cosas que no había contemplado, como que están grabando, que están hablando, que hay personas que lo están evaluando, y eso puede ser un desastre. La consecuencia de ello es que ahora ya no va a tener miedo nada más a hablar en público, sino que además va a tener miedo a la frustración, al ridículo, al fracaso, y además su autoestima se verá golpeada. Por ejemplo, inclusive va a pensar que no es capaz de hacer cosas, que no tiene la inteligencia suficiente. Otra consecuencia es que el miedo que tienen los padres también lo enseñan a los hijos. Por ejemplo, si ellos consideran que hay una amenaza en las escuelas, no necesariamente la de sus hijos, y los llevan a la escuela y el niño percibe que hay tensión en sus padres, o en su padre, el padre o madre el que lo lleve a la escuela, que le están sudando las manos, entonces todo esto es un lenguaje no verbal que el niño está percibiendo, y por lo tanto también va a tener miedo. Pero también hay que recordar que los niños aprenden a manipular el miedo de los papás. Y bueno, por supuesto, otra de las cosas que hay que analizar es que se han perdido muchas oportunidades por tener miedo. Antes de hablar de las estrategias, me gustaría que hiciéramos una serie de consideraciones, porque el miedo no es algo que vaya a desaparecer, que lo quites y ya no tienes miedo a ninguna situación, sino que lo tenemos que aprender a controlar. Y esta es la manera en que vamos a poder funcionar, porque va a haber otras situaciones en donde se presente miedo, pero vas adquiriendo la capacidad de regular la emoción y poder hacer lo que tienes que hacer. Otra cosa que tenemos que considerar es que si te equivocas, aprendes, y creo que aquí habría que emular a los deportistas de alto rendimiento, debido a que ellos son los que más fallan tiros, goles, etcétera, pero porque son las personas que más practican, más ensayan. Entonces, si no se equivocan y aprenden, precisamente la idea es que de todos esos equivocaciones ellos van aprendiendo cómo van a ejecutar el siguiente tiro. Entonces eso es algo que tenemos que aprender. Luego, el pasado es algo que es inamovible, ya no podemos modificarlo. A lo mejor podemos cambiar nuestra percepción, pero lo que sí es algo que podemos cambiar es el presente y el futuro, a partir del control de nuestros impulsos, el control del miedo. Y si el pasado resulta muy doloroso, bueno, también hay que tomar en consideración que existen atención especializada que puede ayudarte. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer el miedo, y para esto yo te invito a que escribas, dibujes, lo hables, porque de alguna manera tienes que sacar toda esa emoción, en qué se está convirtiendo, y dibujarlo como si fuera un monstruo para saber a quién nos vamos a enfrentar y cómo lo vamos a enfrentar. Tienes que saber cuándo apareció ese miedo, por ejemplo, lo que decía, si lo aprendiste de tus padres porque ellos tenían miedo, o fueron tan sobreprotectores que no te permitieron vencer tus miedos en el momento. No, existe la otra situación, que es los adultos que te cuidaron, que no solamente son los padres, pudieron haber sido personas que te descalificaban, y entonces te decían: no sabes, no puedes, y no
vas a lograr. Esto es algo que tú tienes que modificar en tu lenguaje, exactamente lo que te decían, conviértelo al revés, ahorita vamos a ver por qué. O bien se puede haber debido a experiencias como en el caso del presentador de una ponencia, que fueron desastrosas y que son cosas que van marcando. Otra estrategia es trabajar en la autoestima. Y esto parece una situación muy compleja, pero no es tan complejo. Yo te invito a que hagas una lista de tus habilidades, de las cosas que sabes y de las experiencias positivas que has tenido. Reprodúcelas, vuélvelas a hacer, elógiate, premiate. Para poder enfrentar el miedo te recomiendo que descompongas en diferentes partes a lo que te vas a enfrentar. Y aquí hay que recordar que cuando empiezas a manejar o cuando aprendes a nadar, no es así de inmediato, aunque hay unas técnicas en donde aventan a los niños a nadar que a veces resultan frustrantes, pero no, yo me refiero a que empiezas a tener que acostumbrarte al agua y luego aprendes a flotar y luego a patalear y luego a bracear y después aprendes las técnicas diferentes para nada. Esto es de alguna manera parecido, tienes que ir haciendo las cosas en retos menores hasta que puedas lograr el objetivo completo. Otra cosa que es muy importante es ensayar lo que tengas que hacer mentalmente en privado, pero imagina que están todos los elementos en ese momento para que tú puedas irlos eliminando uno a uno, como si sacaras una goma y borraras todo lo que te está ocasionando ruido y te puedas concentrar en lo que tienes que hacer, independientemente de quién te esté escuchando, que de quién te esté viendo o qué comentarios hagan. Tú no pierdes el objetivo porque empiezas a autorregular tu miedo. De esta manera vas a aprender a confiar en ti. Y bueno, yo te invito a que hagas uso de todas las herramientas que te permitan mantenerte relajado. También hacerlo como una práctica cotidiana hace que el cuerpo no esté tenso. Y bueno, depende de lo que a ti te guste, pero existen muchas cosas como puede ser la meditación, el tai chi, yoga, y hay muchas otras técnicas que también te van a ayudar a mantener el equilibrio. Acuérdate que el respirar, aprender a respirar no solamente te va a permitir relajarte, sino también va a oxigenar mejor tu cerebro y te va a dar la oportunidad de tomar otra decisión de cómo hacer las cosas. No dejes de ver el próximo video, vamos a hablar de parejas evitativas y que de alguna manera también es una forma de manifestar el miedo ante la posibilidad de establecer relaciones estables, serias. Bueno, pues eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por tu atención. No olvides tocar la campanita y suscribirte y hacer comentarios que nutren al canal. Gracias.